Bien, vamos una para atrás. Bien, la intención de esta actividad viene a propósito de un evento que tuvimos hace unos días conjuntamente con Mauro y otra gente vinculada a la ventilación mecánica, y nos pareció apropiado, siendo que teníamos unos cuantos pacientes y unos cuantos trazados que podíamos analizar y compartir con todos, nos pareció como apropiado hacer algo más abierto a los fines de que todos podamos compartir nuestras experiencias y nosotros contar de alguna manera cómo analizamos esto, ¿sí? Si bien nosotros no tenemos la razón exclusiva, no somos los depositarios de la verdad revelada sobre esto, creemos que podemos compartir algo con el resto, y ese algo es esto que está acá, ¿no? Eh, La actividad que tuvimos hace unos días básicamente versaba sobre las asincronías paciente-ventilador, y en este caso la lectura de las curvas o de los trazados del respirador se tornan así como imprescindibles, es decir, conocer con un poquito más de detalle cómo debiera ser una curva, cuál es la característica que debería tener, en qué modos debiera moverse. A propósito de los modos, cómo es en un modo, cómo es en otro modo, y dónde están aquellas alteraciones que nosotros podemos echar mano para conocer a dónde está justamente la sincronía o dónde está ese fallo de coordinación entre lo que hace el equipo, el caso el ventilador, basado en la programación que hacemos nosotros, por supuesto, y lo que quiere hacer el paciente, ¿no es cierto? Esto no siempre, eh, sí, no sé, eh, esto, por supuesto, no siempre se ve de esta manera porque tenemos que considerar que hay pacientes que interactúan con el respirador y hay otros pacientes que no lo hacen. Y así y todo, existen distintos tipos de sincronía, ¿cierto? Y esto que les comparto acá es justamente a los fines de mostrar los distintos momentos en los cuales podemos ver una sincronía. Voy a hacer una pavada que me gusta hacer, y esto es el puntero láser. Eh, Esto que ven aquí está modificado de este texto que ustedes ven aquí abajo, eh, y muestra en una relación 1:3 aproximadamente, en una relación IE 1:3, muestra cómo el tiempo inspiratorio neural y el tiempo expiratorio neural tienen una, podríamos decirle, temporalidad, una línea de tiempo y una longitud, una extensión para cada uno de ellos, que no siempre coincide con lo que hace el respirador. En este caso, lo que observamos es lo que hace el respirador, y fíjense que el respirador, cuando el paciente quiere disparar o quiere iniciar su ciclo ventilatorio, el respirador no responde durante cierto tiempo, lo que nosotros podríamos llamar un disparo demorado, un trigger delay, ¿no es cierto? El paciente hace fuerza y sin embargo el respirador no presuriza la vía aérea, hasta que en algún momento, y bueno, finalmente esto último que yo estaba mencionando termina por suceder, y vemos aquí el inicio del tiempo inspiratorio mecánico, que coincide solamente hasta este punto, porque acá vemos cómo el tiempo inspiratorio neural concluye y el paciente a partir de este momento lo que quiere hacer es sacarse el aire de encima, lo que se quiere desembarazar de ese volumen tidal, y el respirador, lejos de permitirle esta última acción, lo que hace es prolongar el tiempo inspiratorio. Básicamente, el paciente quiere soltar el aire y el respirador todavía sigue ingresando aire. Hasta que finalmente, como sabemos, se cumplimenta el criterio de ciclado y el respirador pasa a la segunda fase del ciclo, y esto es a la fase expiratoria, ingresando en un periodo de sincronía entre el tiempo expiratorio neural y el tiempo expiratorio mecánico. Lo que vemos aquí abajo finalmente es algo así como un resumen, una resultante de la interrelación de ambas cosas, del tiempo neural y el tiempo mecánico, observando en color rojo aquellos tiempos o aquellos momentos en los cuales existe asincronía, y esto es que el paciente y el respirador hacen cosas distintas, y en color blanco, perdón,
aquellos momentos en los cuales ambos centros, y esto es un centro neural y un centro mecánico, podríamos decir, están en concordancia, ¿no es cierto? Y esto determina, como les decía recién, que existan distintos tipos de asincronía para los distintos tipos de momentos en los cuales se genera esta alteración de concordancia entre el respirador y el paciente. Y así tenemos esta de aquí. Yo me tomé el atrevimiento, por ejemplo, de marcar algunas cosas. Esto terminó estando corrido. Ahora les voy a explicar por qué lo hice en grande y después lo quise achicar para ponerle la diapositiva y metí la pata. Así que ahora les explico bien qué es esto que está aquí y metí la pata cuando quise agrandar la diapositiva. Fíjense que en este caso lo que tenemos, yo preferí empezar por aquí porque son curvas que vemos habitualmente en un respirador, toda vez que los respiradores en sus pantallas arrojan la curva de presión, flujo y volumen, ¿sí? Recuerden que todos los equipos, sea cual sea la marca que sea, el modelo que sea, eh, saben, esperen, yo, perdónenme la informalidad, pero estoy viendo otras cosas que no coinciden, no coinciden, así que voy a salir de acá. Espérenme, denme un segundo. Si paso a esta sí, esta se ve mejor. Eh, yo quería empezar por ahí porque veíamos solamente las tres de arriba, y en las tres de arriba les decía qué es lo que arroja el respirador. Y lo que arroja el respirador siempre son estas tres cosas. Solamente el respirador conoce el flujo y la presión. El volumen no es ni más ni menos que la integral de flujo en tiempo, y siendo que el respirador conoce ambas cosas, entonces puede integrar el volumen, puede integrar el flujo, perdón, para conocer el volumen, pero en este caso lo que vemos es otra cosa. En este caso vemos la presión esofágica y la presión transpulmonar. Recuerden que la presión transpulmonar la consideramos como el diferencial entre la presión alveolar y la presión pleural, y esa presión pleural nosotros la conocemos, podríamos decir, a través del estudio de la presión esofágica, siendo que en el tercio medio inferior del esófago las pleuras están inmediatamente pegadas al esófago, de manera tal que cualquier variación en el espacio pleural la podemos ver en la presión esofágica. Esto es un estudio que hizo Pablo Pelosi en el año 2001, donde observó justamente esto. Las variaciones de la presión pleural se transmiten de manera muy fidedigna hacia el esófago, siempre considerando la correcta colocación del catéter, la correcta transmisión de la presión y demás, que seguramente Mauro puede hablar mejor que yo de este tema. Pero lo que vemos aquí, les decía, es, por ejemplo, vamos a ver solamente las curvas de arriba y después vamos a ir a las de abajo con un poco más de dificultad. Lo que vemos aquí en las primeras curvas es que la curva de presión, que vemos aquí en color rojo, sufre una pequeña inflexión a medio ciclo. Ahí tenemos una pequeña inflexión claramente observable y que también tiene su correlato en la curva de flujo, ¿no es cierto? Porque fíjense que aquí el flujo tiene también una pequeña hendidura, podríamos decir así, de concavidad superior, y que coincide con esa concavidad superior también en la curva de presión. Entonces, cuando uno mira acá y tiene la posibilidad de contar con la presión esofágica para saber qué es lo que está pasando, y la presión esofágica es la cuarta de las curvas, en este caso en color amarillo, puede observar que el ciclo mecánico, esto es cuando el respirador inicia la ventilación, independientemente de que el Ahí estoy puesto. paciente, perdón, sí, ¿preguntaron algo? No, bueno, sigo. Les decía que independientemente de lo que el paciente realice, aquí tenemos el inicio de la ventilación mecánica, del ciclo respiratorio mecánico, esto es, el respirador inyectando flujo de aire hacia la vía aérea, y por supuesto observamos el incremento del flujo, consecuencia de esto que acabo de explicar. La integral de flujo en tiempo nos da una pequeña ganancia de volumen que podemos ver aquí, y finalmente
una elevación de la presión en la vía aérea como consecuencia de que esto es un sistema cerrado y toda vez que se inyecte flujo dentro de ese sistema cerrado, la presión va a incrementar. Sin embargo, a pesar de que el flujo se sigue inyectando, y lo podemos ver también aquí como ganancia de volumen, hay un momento en el cual la cantidad de presión en la vía aérea cae, cuando dijimos hace unos minutos que esa presión debiera incrementarse lejos de caer. Entonces, valiéndonos de la presión esofágica, trazamos dos líneas, la primera de ellas, la primera línea punteada, para mostrar el inicio de del ciclo mecánico y la segunda para hacerla coincidir, como ven acá, con el inicio del descenso de la presión esofágica. Y como recién dijimos que la presión esofágica es un sucedáneo de la presión pleural, sabemos que toda vez que la presión pleural decaiga, no puede menos que ser consecuencia de la actividad de los músculos inspiratorios. Esto, por supuesto, resulta en una presión intrapleural más negativa y, por supuesto, vamos a observar, como consecuencia de esto, una caída de la presión esofágica. Entonces, esto nos está mostrando que el inicio de la actividad muscular del paciente, el inicio de la ventilación del paciente, sucede poco tiempo después del inicio de la ventilación o del ciclo mecánico, mostrando que ese diafragma se activó tardíamente, muy probablemente como consecuencia de la insuflación pasiva del tórax y del estiramiento de los receptores de estiramiento lento, los SARS, o posiblemente los receptores J. Pero lo cierto es que aquí estamos en presencia de una característica muy particular, una sincronía muy particular que conocimos con el nombre de trigger reverso, o disparo reverso o activación reversa. Fíjense, adicionalmente, que cuando el respirador cicla, y esto es cuando el ciclo mecánico concluye y pasa hacia la expiración, no existe actividad del paciente. Fíjense aquí, de tal manera que uno puede observar un pico flujo inspiratorio aquí. Aquí se ve, yo lo marqué con esta leyenda aquí, puse una línea de puntos horizontal para ver que son todos iguales y no existe amputación de ese pico flujo expiratorio. De tal suerte que uno podría decir que esta activación que se observa aquí en la presión esofágica, en la presión en la vía aérea, inclusive vemos que el flujo decae y nuevamente comienza a subir, mostrando que el respirador debe inyectar mayor cantidad de flujo para sostener la presión en la vía aérea. No puede menos todo esto que representar un trigger reverso de activación media, fíjense que esto sucede a mitad del ciclo, ¿sí? Pero la relajación es casi inmediata. ¿Por qué? Porque cuando observo la presión esofágica, me encuentro con que la presión negativa que ese paciente hacía concluye prácticamente al mismo momento en el cual concluye el ciclo mecánico. Y esto es solamente para este ciclo que estamos discutiendo aquí, que yo estoy marcando con mi puntero láser. Sin embargo, si vamos a un ciclo que es parecido a este, parecido, que es el que tenemos aquí en dos rectángulos, nos encontramos con una situación diferente. Fíjense que todo lo anterior se cumple, y esto es que inicia el ciclo mecánico aquí, y después, a mitad del ciclo, tenemos una inflexión negativa en la curva de presión, pero, pero, la presión esofágica, y esto es esta curva que está aquí abajo, concluye levemente antes del ciclo mecánico. En consecuencia, lo que observamos en la curva de flujo es una pequeña caída aquí, una pequeña meseta donde existe flujo cero.
Es decir, el respirador ya no entrega flujo, pero el tiempo mecánico programado era tan largo que en este caso tuvo que esperar un poquito más de tiempo para finalmente pasar a la expiración. Como ya dijimos, el pico flujo expiratorio no se ve afectado, fíjense que coincide con todos los ciclos, ¿sí? Y raramente podría verse afectado considerando que la presión generada por ese diafragma, que nosotros las vemos en la presión esofágica, no se prolonga a lo largo del tiempo, sino que más bien corta, termina antes que el ciclo mecánico. Inclusive lo podemos ver mejor acá, en el ciclo que está aquí al lado. Fíjense que aquí hay un momento en el cual existe una meseta de flujo, mostrándonos que ese respirador ya no está introduciendo flujo al sistema. Sin embargo, cuando observo el resto del ciclo respiratorio, bueno, me encuentro con las mismas características, ¿no es cierto? Inicia el ciclo mecánico, en el medio del ciclo existe una deflexión negativa en la curva de presión, que tiene su correlato en la curva de flujo, que había inicialmente descendido y finalmente vuelve a elevarse, mostrando que tiene que volver a inyectar flujo, y cuando lo comparo con la presión esofágica, en los casos que podíamos tenerla, observo que ese esfuerzo respiratorio concluye rápidamente antes de que concluya el ciclo mecánico. Y esto, insisto una vez más, es un trigger reverso, un disparo, una activación reversa de activación media y relajación temprana, que sería el fenotipo número 2 de Widorf-Kasich, ¿no es cierto? Un segundo caso, espérenme un cachito acá. Un segundo caso podría ser este, y que es bien diferente al anterior, ¿no es cierto? En este caso es otro paciente, nada que ver con el anterior, es otro paciente donde tenemos los mismos trazados son los trazados de volumen arriba, flujo, presión en el medio, presión esofágica y presión transpulmonar al final. La última de todas, la que está abajo, es la presión transpulmonar. Y aquí observamos algo distinto, y ese algo distinto, fíjense ustedes, que es que el paciente inicia primero la ventilación. Eso lo podemos ver a través del estudio de la presión esofágica. Cuando existe una caída de la presión, comienza a disminuir la presión esofágica, reflejando que existe un descenso, una disminución de la presión intrapleural, producto de la contracción del diafragma. Y pasa un tiempo hasta que finalmente el respirador se activa y recién allí comienza a entregar flujo para presurizar esa vía aérea. Fíjense ustedes que en este caso estamos hablando de algo diferente. Hace unos minutos mencionábamos que el respirador iniciaba el ciclo ventilatorio y que el paciente se metía en esa conversación un tiempo después. Y ahora estamos invirtiendo las cosas. Estamos diciendo que es el paciente el que inicia el esfuerzo y el respirador se mete después. En este caso, yo me tomé el atrevimiento aquí, como ven, que yo puse una leyenda arriba, grande en blanco, que dice: si el disparo este es un disparo demorado, un trigger delay, como consecuencia del exceso de carga umbral elástica. Posiblemente esto lo sea un paciente obeso, un paciente muy obeso, que tiene una presión de apertura de las vías aéreas más elevada que el nivel de PIB que colocamos. Entonces hay cierta cantidad de fuerza que tiene que hacer ese paciente solamente para abrir la vía aérea, y después continuar haciendo fuerza para ganar flujo. Y eso es lo que observamos. Fíjense, hace fuerza hasta que finalmente el respirador reconoce esto y se dispara, y el paciente sigue haciendo fuerza durante todo el ciclo, como ven aquí. Más aún, si yo observo el ciclo de al lado, y esto es este que está acá, me voy a encontrar con otra particularidad. Y esa particularidad es que cuando yo tomo la curva de presión esofágica,
existe un momento muy pequeño, casi no es perceptible aquí, donde el respirador entrega flujo cero. Y esto es porque el paciente termina de hacer fuerza. No podemos considerar aquí, donde yo tengo el puntero, como la finalización del esfuerzo respiratorio, toda vez que se considera por convención el 70 al 75% del total del tiempo, el punto en el cual se relaja el diafragma para pasar a la expiración. Posiblemente por eso consideramos como criterio de ciclado expiratorio el 25%, ¿no? En el respirador Puritan Bennett 7200 se colocaba por default, no había manera de modificarlo, era 25% siempre del criterio de ciclado expiratorio en presión de soporte. Siguiendo, entonces, les decía que a partir de este momento, que yo marqué aquí con una flecha blanca, existe flujo cero, de tal modo que este pedacito de presión que hay aquí es un pedacito, un cachito sobre el final del ciclo respiratorio, de la presurización, que el paciente no quiere recibir ese flujo de aire. De hecho, como vemos aquí, su diafragma ya está relajándose a los fines de que pueda desembarazarse de ese volumen de aire, que pueda expirar, de manera tal que podríamos decir que en este caso, este pedacito que está acá, podría ser algo así como un ciclado tardío, ¿no? Como dice aquí abajo, un ciclado demorado posiblemente por una programación incorrecta de la ventilación. Fíjense otra cosa, otra particularidad que se ve en todas las curvas. Cuando observamos la curva de flujo, yo dejé esto anotado aquí, yo no sé si se llega a ver, pero esta es la ecuación por la cual se determina lo que llamamos el flow index, y esto es la ecuación de la recta, pero con una pendiente negativa. La ecuación de la recta es A es igual a mx más b, pero en este caso, si es negativa, entonces la pendiente tiene que ir hacia abajo. Si va hacia abajo, tendría que comportarse de esta manera que yo tracé en línea de punto. Sin embargo, fíjense ustedes que el respirador muestra una curva de concavidad superior, mostrando que para conseguir esta presión que tenemos aquí en la curva de color rojo, el respirador necesita inyectar menor cantidad de flujo de lo que debería. Lo que debería es lo de la línea blanca. Y sin embargo, inyecta menos cantidad de flujo de lo que debería. Posiblemente esto nos hable de un proceso de distensión o de sobredistensión de las unidades respiratorias que ciertamente podemos evaluarlo con otras herramientas. Eh, Aquí, en el caso de los trazados, podemos verlo de esta manera, pero no podemos saberlo con exactitud. Existen otras herramientas para hablar que no son de esta charla, claro, claro está. Pero cuando lo miro, todo esto en comparación con el diafragma, con la cantidad de fuerza que está haciendo el diafragma, fíjense ustedes que la contracción diafragmática persiste en el tiempo, son todas iguales, son todas muy parecidas entre ellas, y esta que está aquí, particularmente donde yo hice esta aclaración, el paciente sigue haciendo fuerza, esto es, sigue generando presión negativa. Y si el paciente genera presión negativa y nos encontramos en una modalidad controlada por presión, como es el caso, entonces el respirador tendría que entregar mayor cantidad de flujo para alcanzar la presión establecida. Y en este caso, lejos de entregar mayor cantidad de flujo, entrega menor cantidad de flujo. De tal suerte que uno podría sospechar que esta sobredistensión podríamos confirmarla a partir de la presencia de una presión esofágica, una contracción diafragmática sostenida en el tiempo, caída de la presión como consecuencia de esta contracción diafragmática, y para sostener esta presión que nosotros establecimos en la programación del modo presión control, el respirador, en lugar de entregar más flujo, entrega menos cantidad de flujo.
por lo cual, insisto, uno podría sospechar cierta sobredistensión. No me quiero extender mucho más, ahora yo voy a salir, voy a dejar de compartir y le voy a dar el paso, le voy a dar la posta a Mauro para que él vaya con algunos casos que él tiene consigo también. Y en todo caso, después, si están de acuerdo, si les parece bien, después discutimos sobre esto y nos peleamos un poco sobre esto. ¿Les parece bien? Creo que sí, el que cayó otorga. Supongo, el que calla otorga, ¿no, Mauro? Che, esperá, escuchá, Mauro, dame un segundo que yo te paso el host Ujú. y ya podés compartir y compartir tus casos. Dale. A ver, De ahí verdad, estoy vos sabés que compartiendo. hice macana, metí la gamba, con la primera. Perdón por la informalidad, les pido disculpas. ¿Se ve ahí? Ahí se ve, ahí se ve. Ahí va. Voy a poner el famoso lacercito, pero. Bueno, em, como dijo Adri, bueno, vayan pensando por ahí las preguntas y eso que tengan, las van anotando y ahora seguramente pueden surgir más, así que al final las vamos viendo. Bueno, se me ocurrió empezar por lo primero. Adri dijo en algún momento, eh, cuando vemos la interacción entre el paciente y el ventilador, siempre hay un operador detrás, ¿no? Bueno, hay alguien que está observando esas imágenes. Y entonces tenemos una interacción este, entre tres componentes, vamos a decir, el operador, ventilador y el paciente, ¿no? Y se da que hay un problema con esto, y es que el ventilador sigue órdenes, no tiene un cerebro propio, vamos a decir, aunque las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial parece que apuntan para ese lado. Eh, el paciente no sabe lo que tiene, no sabe lo que le pasa y no sabe cómo ayudarse, por eso está con nosotros. Y el operador, bueno, hay que ver si el operador entiende cuál es el problema del paciente y si comprende en la herramienta de trabajo, y entonces podemos llegar a un acuerdo entre el paciente y el ventilador para poder ayudar, ¿no? Toda vez que eso no suceda, vamos a tener un problema. Y de eso es lo que estamos hablando. Me gusta un poco empezar por el principio, y esto es un paciente que no respira con un ventilador, que está respirando espontáneamente, directamente aire del ambiente. Entonces vamos a ver su sistema mecánico propio, sin ninguna interacción de otra fuerza, solo la fuerza del paciente. Y ahora le voy a poner un videíto. ¿Se puede ver ahí? No sé qué es esto. Pero no arrancó. No, no, porque acá me preguntó algo. No sé qué es esto. Bueno, ahí está. Se ve, Ahí ¿no? arrancó, ahí arrancó, ahí arrancó. Bien, tenemos un paciente que está respirando solito. Esto podría ser un paciente que está espontáneo, en tubo en T o sin ningún tubo. Simplemente un paciente que está respirando espontáneo, que tiene dos catéteres que uno nos permite ver, el amarillo, nos permite añadirle a las señales que nosotros siempre vemos en el ventilador, y esto es las variables en el tiempo, volumen, flujo en el tiempo y presión de la vía aérea en el tiempo. A eso le vamos a agregar la presión esofágica, subrogante de la variación de la presión pleural en el tiempo. Lo voy a parar acá un segundito. Y le vamos a agregar la presión gástrica. Entonces, lo que estamos viendo acá básicamente es que el paciente, cuando hace fuerza para tomar aire, el aire comienza a ingresar. Y ahora sí voy a poner el pincelito, el lacercito. Acá, acá tenemos flujo positivo, tenemos un punto cuasi estático, flujo cero, final de la inspiración, el siguiente punto cuasi estático. Entonces el paciente necesariamente, para ingresar este flujo en el tiempo, PTI, tiene que hacer esfuerzo. Y eso lo vemos en la caída de la presión pleural. Al mismo tiempo, si el diafragma está descendiendo y es el protagonista de esta inspiración, necesariamente la presión gástrica, la del otro lado, tiene que aumentar. Y eso lo podemos ver en la diferencial, que es la presión transdiafragmática acá abajo. O sea que algunas cosas podemos este, ir notando de esto. Y lo siguiente que quiero mostrarles es que, si se fijan,
Acá lo tengo marcado con dos líneas rojas. Fíjense que el final de la inspiración no es el pico máximo de la caída de la presión esofágica ni el pico máximo de la presión transdiafragmática. Fíjense que es un poquito más, un poquito más después del pico máximo, casi, fíjense ahí, si algunos en la literatura dice más o menos el 70%, 75-70% de la caída de la presión transdiafragmática, ¿no? Así que quédense con eso. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a ver cómo esta fuerza ya no actúa sola, sino que ahora está el ventilador. Y el ventilador responde puede hacer respiraciones mandatorias o puede responder a el esfuerzo del paciente, venciendo el trigger. Y entonces esta interacción es la que vamos a estar evaluando en función del tiempo. Este es el primer caso que les voy a mostrar. Es un paciente de 59 años, masculino, ingresa por sepsis, foco respiratorio, departamento de emergencias, vasopresores, intubación. Luego de las primeras 24-48 horas, hay mejoría clínica, se suspende la sedación, se disminuye la dosis y empezamos a obtener las siguientes imágenes. Y esta sería una imagen tipo que podríamos al pie de la cama. Tenemos volumen tiempo, flujo tiempo, presión del aire a tiempo. Ujú. Y ahora este es un Eh, videíto, así que Espera, vamos Mauro, a espera, mostrar. ¿me escuchás a mí? Sí, Ahí se te trabó, no estamos viendo el trazado, ¿eh? voy a ver si pongo play. Ahí. No, 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 no se ve el trazado. Tal vez tengas que pasar de diapositiva. Ah, sí, Estamos, cerré la pantalla para... estamos todavía en el caso uno, paciente de 59 años, y vos venías hablando y de repente hablaste de trazado y no se vio. Ah, ven, bueno, Mauro se fue, evidentemente no tenía muy buena conexión. Che, aprovecho entonces ahora para ganar tiempo y no desaprovechar la oportunidad si hay preguntas a propósito de lo que comenté recién. Si hay alguna consulta, entonces ya me dicen y ya la vamos resolviendo ahora. Mientras tanto, le damos tiempo a Mauro para que se vuelva a enganchar. A ver. Sí, claro, Silvia. Si no, abría el micrófono y ya, Silvia. Bueno, pregunta así, no sé si están todos viendo esto, pero Silvia pregunta cómo podría solucionar un disparo reverso. Bueno, es una pregunta difícil. La primera, eh, es realmente difícil, la pregunta es realmente difícil. Eh, Espere que le doy el ingreso a Mauro, ahí va. Es realmente difícil, no se conoce la solución al día de la fecha, no se conoce la solución. De todas maneras, y cuáles son las posibles causas y demás, Oli, ¿qué haces, Mauro? Espera que le estaba contestando una pregunta a una de las dale, chicas que estaba acá, Silvia, que metele, estaba metele. aquí. Eh, si, si, si se quedan, Mauro termina de presentar y esta pregunta se responde, pero quiero que adelantar que no se conoce. eh, vamos a decirlo así, oficialmente no se conoce, no hay un reporte, una evidencia contundente, una evidencia sólida que muestre cuál es la forma más efectiva y validada de solucionar un trigger reverso. De manera tal que lo primero que se me ocurre decir a mí así es que no tiene solución al día de hoy, ¿no es cierto? Puede haber algunas estrategias que reduzcan el impacto que tiene ese trigger reverso, inclusive hasta que lo reduzcan en su magnitud, pero está como difícil. Ahora Mauro termina de presentar y volvemos sobre ese tema para discutir cuáles son las posibles causas, que era la otra parte de la pregunta. Escucha, Pásame para Mauro, compartir, Adri, que se me salió. te paso para compartir y metele. Dale.
Ahí se ve, ¿no? Sí. Che, bueno, Eh, al eh, margen ah, de esto, es Esperá, un tema ahí se interesante. ve, sí, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Listo, pongo play. A ver, ahí va. Entonces, estas son las curvas que vemos habitualmente en el ventilador en función del tiempo, ¿no es cierto? Fíjense, acá en algún momento, fíjense que podemos ir observando que el paciente está disparando estas respiraciones, ¿no? Lo podemos ver acá. Lo voy a pausar acá. Fíjense que acá tenemos caída de la presión antes de iniciar la presurización. Este paciente está disparando. Bien. Y fíjense que acá tenemos una distorsión, vamos a decir, en el flujo expiratorio, que no alcanza a salir el aire. El paciente dispara, ingresa flujo al sistema. Luego ocurre otra asistencia ventilatoria y en el medio no se alcanza a desembarazar del aire de la respiración anterior, ¿no? Así que ahora vamos a ver las señales con todas estas señales de presión esofágica y presión de labial. Fíjense, ahí tenemos la respiración disparada del paciente, miren la presión esofágica cómo cae, miren la presión gástrica cómo aumenta, la diafragmática también, cómo aumenta acá en amarillo más clarito la presión transpulmonar en la inspiración, y ahí tenemos este evento, esta sincronía, esta discordancia entre lo que estaba dando el ventilador y lo que pidió el paciente en ese momento, que no venía sucediendo, fíjense. Y en este momento el paciente hizo un doble esfuerzo, como que hizo un esfuerzo y antes de terminar de relajarse, continúa haciendo más esfuerzo. Y eso provocó que supere el tiempo mecánico, que supere en este caso el criterio de ciclado, y eso provocó otra asistencia más. Y fíjense abajo, acá en amarillo más clarito, la presión transpulmonar, como se nota, se puede ver que hay un aumento producto de del esfuerzo y la primera asistencia del ventilador, y luego, en relación a que no se alcanza a desembarazar del aire que de la respiración anterior, por ende la presión transpulmonar no vuelve a su posición inicial, y a partir de esta posición, una nueva posición, es decir, volumen al final de la expiración, se produce nuevamente la asistencia, con lo cual acá tenemos un apilamiento. Esto es clarísimo. Si el paciente hubiera podido desembarazarse de este aire, la presión hubiera caído a cero y luego hubiera venido la otra asistencia, ¿no? Esto es un ejemplo por ahí más simple. Fíjense, acá tenemos otro paciente, el mismo paciente en realidad al día siguiente, y acá podemos observar que está disparando todas las respiraciones. Sin embargo, observamos algo, podemos observar en la curva de flujo-tiempo. Fíjense que el flujo es esencial porque nos da mucha información. Adri ya mostró en algunas de sus imágenes, y acá esto no va a ser la excepción, ¿sí? Porque la variable que estamos nosotros controlando es la presión, o sea que si bien podemos observar cosas en la presión, mucho lo vamos a ver en el flujo y por ende se va reflejado en la integral de flujo en el tiempo, que es el volumen. Y fíjense que acá en la aspiración tenemos una pequeña distorsión en el flujo expiratorio, al inicio particularmente. Ajá. Y ahora, cuando pongamos todas las señales, van a poder observar que esto corresponde a que el paciente estaba disparando las ventilaciones, sí, hay aumento de la presión transpulmonar, hay aumento de la presión gástrica, hay aumento de la presión transdiafragmática, este diafragma está trabajando. Sin embargo, el tiempo mecánico es inferior al tiempo neural, pero no en su fase, digamos, concéntrica, sí, porque se ve que termina más o menos por acá, sino que cuando ya se empieza a relajar el sistema, se relaja más tardíamente. Y esta relajación más tardía todavía no alcanza a llegar a su punto de reposo cuando el ventilador ya cicló. Y entonces tenemos esta distorsión. Tenemos un ciclado acá prematuro, se puede ver clarito. Ahora les voy a mostrar otro caso. Y vamos a avanzar un poquito para les mostré algo como más simple. Esto también es más simple y vamos a ir a avanzar, si nos da el tiempo, en un caso más que es bastante más interesante y más complejo. También. Acá tenemos un paciente. Este paciente no tiene palón esofágico. Es una señora que está en ventilación mecánica, añosa, sepsis. ¿Sí? Y fíjense que esta es lo que podemos observar nosotros en cualquier pantalla del ventilador. Miren, esto soy yo filmando. Acá hay algo muy claro, muy evidente,
que está sucediendo en la interacción entre el paciente y el ventilador. Este paciente se encuentra en presión de soporte, como pueden ver ahí, con 10 de PIB. ¿Mm? El trigger está puesto por presión. Fíjense ahí hice una maniobra de oclusión inspiratoria. Pero si observan bien, lo voy a poner de vuelta y voy a activar el lásercito. El paciente está disparando las respiraciones, pero miren el delay que hay. Miren el delay que hay hasta que el ventilador empieza a asistir. Se puede ver clarito este delay. Esto es un segundo. Son aproximadamente 300, 400 milisegundos de delay hasta que el ventilador responde, ¿no? Hasta que el ventilador la escucha a la paciente. Y en este caso no tiene que ver con que el trigger esté duro, pero fíjense la pendiente de cómo cae el trigger. Es una pendiente muy horizontal, es decir, este drive está disparando el ventilador, pero tiene dos variables, la presión y el tiempo. O dispara con mucha presión, la presión del umbral del trigger que le seteamos, en poco tiempo, o va acumulando presión, va generando esfuerzo en más tiempo. Y eso es lo que está sucediendo en este caso. La solución de esta señora, en este caso, fue bajarle un poco el soporte, ¿no? Podemos modular el drive modulando la presión de soporte. Y en este caso, fíjense cómo la modulación del drive, bajando la presión de soporte y dándole al paciente mejor interacción, acá pueden ver otra sincronía más que apareció ahí, generó que el paciente tenga un poquito más de drive y la pendiente de caída es más grande, y por ende se corrigió el problema. Pero el problema en este caso del trigger era el drive. ¿Podríamos haber bajado el trigger? Sí, pero el drive seguía bastante disminuido. ¿Vieron? Y acá se puede ver otra sincronía más que apareció a lo último, como un ciclado prematuro, acá se puede ver clarito. Bien, ahora les voy a mostrar un paciente bastante interesante. Este es un señor obstructivo, tiene poco, LD, 60 años, sepsia de foco respiratorio, poca adherencia a la ventilación no invasiva, poca respuesta con el alto flujo, es decir, no toleraba una y luego con otro se quedaba corto, terminó en ventilación mecánica invasiva, y estas son las imágenes que obtenemos. Estas son las imágenes que pueden observar ustedes en cualquier ventilador. Fíjense que este paciente ya estaba en una fase de transición, estaba con la sedación baja, estaba reactivo, tenía apertura ocular, respondía a órdenes, tenía soporte bajo y un nivel de PIB cercano a los 12 centímetros de agua, si no me equivoco. Y fíjense, eso se puede ver acá, fíjense que la presión de soporte es bastante bajita, de hecho supera el nivel de PIB por poquito, 2 centímetros de agua, y yo. Y fíjense que podemos observar. Lo primero que le llama la atención, uy, perdón, ¿qué es? Tiene trigger, dispara el paciente, ok, está disparando el paciente. Fíjense esto de acá. Acá aparece, uno podría decir, un disparo inefectivo antes, pareciera, esta morfología de acá, y después parece que hay una pequeña presurización que de hecho el ventilador responde, fíjense. Ahora vamos a autoescalar las imágenes, esto es decir, vamos a agrandar las escalas para poder observar mejor cuál es la interacción. Y fíjense que le vamos a agregar acá la presión del CO2, es decir, el ENTA del CO2, y fíjense cómo en este momento que ocurrió este evento, la CO2 cayó. Es decir, hubo una inspiración acá. ¿Bien? Y ahora vamos a progresar un poco en esta evaluación. Y ahora tenemos las señales de presión esofágica, presión gástrica y presión transdiafragmática. Y vamos a empezar a analizarlas de a poco. Fíjense, acá tenemos un aumento de la presión esofágica y un aumento de la presión gástrica durante la expiración. Y eso se sucede con todas las expiraciones de los ciclos subsiguientes. Fíjense que antes de vencer el trigger hay una caída en la presión esofágica, pero también una caída en la presión gástrica. Esto, sumado a las curvas de flujo, me está fuertemente sugiriendo que hay contracción de los músculos expiratorios. Los músculos expiratorios se relajan en algún momento antes de que el ventilador asista y hay como una seguidilla en serie. Se relajan los abdominales y se empiezan a contraer los inspiratorios y entonces eso lo podemos ver reflejado claramente acá en la diferencial de las dos, la presión transdiafragmática. O sea que lo que está ocurriendo acá es que el paciente está activamente realizando esfuerzo expiratorio y al relajarse los músculos primero al contraerse los músculos expiratorios produce un aumento de las presiones esofágica gástrica y al relajarse una caída. Esa caída tracciona la presión de la vía aérea y genera este trigger. Sin embargo, en este caso, el paciente, como pueden ver en las siguientes respiraciones, justo antes de que el ventilador asista, empieza también a hacer esfuerzo inspiratorio.
Lo pueden ver acá en la presión transdiafragmática, acá abajo. O sea que esta relajación per se no alcanza a disparar solo el ventilador, sino que el paciente se mete justo ahí. Pero fíjense que esto que parecía un disparo inefectivo antes y que dijimos que acá había un poco de presurización, el paciente no hizo ningún esfuerzo. De hecho, la variación de las presiones esofágicas y gástricas es la misma. Por ende, la diferencial es cero, no hay ninguna variación. Este paciente no está haciendo esfuerzo inspiratorio acá. Y entonces, ¿qué es lo que disparó esta ventilación? La misma relajación de los músculos expiratorios que se contrajeron, perdón, y se relajaron en este momento, produjeron acá que se vence el trigger y una pequeña asistencia. Como el paciente estaba haciendo esfuerzo expiratorio, no hubo una completa entrada y hubo una asistencia muy chiquitita. Hubo presión, pero no hubo entrada de volumen, ¿no? Este paciente estaba compitiendo con el ventilador, haciendo fuerza para sacar el aire y el ventilador entendió en un momento, uy, tengo que asistirlo. Y se produjo este evento. Fíjense que cómo se ve acá clarito, y esto provocó el efecto de una inspiración, es decir, en la presión del CO2, en el end tidal del CO2 que tenemos acá en el tiempo, vemos que hay una caída de la presión, como sucedería en la inspiración. Bien, bien. Y esto podemos ahora analizarlo sustrayéndole este esfuerzo expiratorio. Esto que está bien descrito por, si no me equivoco, Akumeniaki o Schockman, una de las dos, no me acuerdo cuál, donde describen el uso de la musculatura accesoria que puede disparar la ventilación. Ellos describen cómo sustraer esto de la presión esofágica. Si conocemos la gástrica, entonces tenemos la información de la contracción de los músculos expiratorios. Si esta área que está acá pintadita, esta línea punteada y todo lo que está arriba, se la restamos a presión esofágica, lo que nos queda es el esfuerzo inspiratorio puro. En la verdadera presión esofágica, vamos a llamarla así. Acá además tenemos la presión transdiafragmática, que esto nos ayuda a poder entender cuándo comienza el esfuerzo real inspiratorio. Por ende, pueden ver acá, este punto de intersección es el verdadero esfuerzo inspiratorio. Es decir, que acá también podemos concluir que el esfuerzo expiratorio produce o puede producir una sobreestimación del operador que está viendo cuál es el esfuerzo. Primero entendemos que es el paciente, los músculos inspiratorios, que están disparando ese trigger. Y segundo, si solo tuviéramos la presión esofágica, estaríamos pensando que todo esto es el swing esofágico, que son alrededor de 20 centímetros de agua, cuando si le restamos todo lo que corresponde a la relajación de los músculos expiratorios, terminan siendo alrededor de 6 centímetros de agua. Algo mucho más decente, ¿no? Ahora sacamos el autoescalado de las imágenes y esta es la imagen que estaríamos viendo en el ventilador. Bien, lo que estamos viendo antes era un autoescalado a propósito para poder analizar las imágenes. Bien, al día siguiente tenemos otras señales. Fíjense, el paciente sigue con el mismo setting. Tenemos las curvas de volumen-tiempo, flujo-tiempo, presión de la vibra-tiempo, presión del CO2. Fíjense que podemos observar alguna distorsión en el flujo inspiratorio. Podemos observar alguna distorsión en el flujo expiratorio también. Podemos observar acá el inicio del flujo expiratorio, también hay una distorsión. Esto sugiere esfuerzo expiratorio. Esto pareciera ser un disparo inefectivo, alguno podría pensar que lo es. De hecho, yo si lo estaría viendo sin las señales también pensaría lo mismo. Y cuando agregamos las señales, nos llevamos una sorpresa. Primero, vamos por el principio, vemos que el paciente parece estar disparando todas las respiraciones. Es el paciente, sí, seguro, es el paciente. Pero ¿son los músculos inspiratorios del paciente? Y acá es donde entra en relevancia esto que les hablaba del artículo de la activación de las respiraciones por la relajación de los músculos expiratorios, el ERIT, ¿no? Y fíjense que acá la relajación, que ocupa bastante tiempo, tengo que decir, hasta que se activan los músculos inspiratorios, dispara en el ventilador. Es decir, tengo aumento de la presión esofágica y gástrica, caída de ambos, y luego tengo aumento de la gástrica y caída de la esofágica. Acá empieza la verdadera inspiración. Esto. ¿Se acuerdan que vimos al principio una respiración de un paciente normal? A medida que empieza a hacer esfuerzo, cae la presión esofágica y aumenta la gástrica. Eso sería lo normal. Acá tenemos un artefacto más, que es la contracción de los músculos expiratorios. La relajación de los mismos produce el disparo del ventilador, y eso se puede ver acá, el momento, en este punto. Y se puede ver en el momento también en el que empieza el paciente a hacer esfuerzo verdadero inspiratorio.
y lo ven en este punto de inflexión en el flujo acá arriba. Justo acá arriba el puntito rojo, ven que la razón del cambio del flujo, que debería ser esto, cambia y hace esto, ¿no? Flujo inspiratorio debería ser esto. Sin embargo, gana volumen, gana flujo en el tiempo. Y esto es el verdadero esfuerzo inspiratorio que coincide con la presión transdiafragmática. Fíjense el delay que hay entre que el paciente se disparó el ventilador y que el paciente hizo esfuerzo inspiratorio. Y eso lo pueden ver en todas las respiraciones. Esto es un caso de ERIT, un caso muy claro, muy evidente, ¿no? Muy alevoso, vamos a decirlo así. Y la forma de identificarlo es, primero, clínicamente, viendo que el paciente está haciendo esfuerzo respiratorio. Algo que no tenemos acá es eso, la clínica, que ustedes lo tienen todos los días. La correcta evaluación de los músculos, de la contracción o de la contribución de los músculos, de la manera que sea, clínica, ecografía, lo que ustedes quieran. Y la interpretación de las curvas de flujo. Fíjense que el flujo no está dando toda la información acá. Hay dos pendientes acá. Una es la que buscó la relajación, el ventilador que disparó, y la otra es el esfuerzo real inspiratorio del paciente. Podemos sustraer, de la misma forma que hicimos antes, la contracción expiratoria a la presión esofágica y nos vamos a quedar con el verdadero swing esofágico de este paciente, que era muy poco igual que antes. Creo que tenemos tiempo para uno más, Adri. ¿Cómo estamos? Sí, estamos bien. ¿Sí? Venimos en 50 minutos. Metele un caso más, metele un caso más, Dale, le claro. meto un caso más, dale. Bueno, el caso 3 es un paciente de 73 años que tuvo antecedentes de ACV a repetición, vascular, postrado. Este paciente tuvo un evento, una crisis comicial en el domicilio, terminó traído por el SAM, intubado, occipital. A las 24 horas, bueno, queremos desvincularlo, ¿no? Porque fue intubado en domicilio, las características del paciente no hacían que se vea beneficiado por la intubación y ya se había resuelto el cuadro. Así que decidimos intentar desvincularlo. Cuando empezamos a desvincular, vemos que había una interacción muy mala con el ventilador. Intentamos varias formas de poder optimizarlo. Esto probamos de todo, básicamente. Y terminamos decidiendo usar medidas mínimamente invasivas para poder entender qué es lo que estaba pasando con el paciente. Acá les tengo un videito donde se ve justamente esto, pero en este caso, en vez de ver la actividad en términos de presión de los músculos inspiratorios, les voy a hacer ver la actividad eléctrica del diafragma. O sea que vamos a ver la contribución del diafragma, respiración a respiración, utilizado como monitoreo para la interacción paciente-ventilador. Este es el paciente, así está. Las curvas parecen bastante lindas, si ustedes las miran, dicen, bueno, es un paciente bastante decente, obviamente el flujo no llega a cero, ¿no? Pero la morfología de las curvas es bastante, bastante decente. Sin embargo, pueden ver que la actividad eléctrica del diafragma, que la estaríamos viendo acá abajo, es plana. Es decir, el ventilador se está disparando, sin embargo, el paciente no está haciendo no hay ninguna actividad eléctrica de su diafragma. Bien, ahí se ve clarito, fíjense. Si bien acá hay que hacer perdón, acá hay que hacer una acepción y decir que si el paciente estuviera disparando el ventilador con los músculos inspiratorios, otros que no sea el diafragma, estaríamos viendo esto también. ¿Sí? Pero lo que les quería mostrar básicamente era ahora la clínica del paciente, que intenté de alguna manera filmarlo para que se pueda ver reflejado en el videíto y que sirva para entender qué es lo que está pasando con el paciente. Esto es lo que ustedes ven. ¿Eh? Paciente haciendo esfuerzo expiratorio, relajando los músculos, dispara el ventilador, sin actividad eléctrica del diafragma. ¿Mm? En el video no se ve tan bien, pero era muy, muy, muy claro al pie de la cama. Y esta era la imagen que obtuvimos un rato después. Fíjense, acá el paciente disparó el ventilador, sin embargo, el diafragma al menos no. ¿Sí? Fíjense que la clave otra vez viene a ser el flujo. El flujo expiratorio viene ganando flujo expiratorio, es decir, se va hacia negativo, se aleja del cero antes de comenzar la inspiración. Esto es propio de una contracción expiratoria. Hay flujo se aleja de cero, flujo negativo, y luego tenemos la relajación de los músculos respiratorios, ganancia, vence el trigger, manda el ventilador. Y eso lo pueden ver de acá de nuevo en la siguiente imagen. Lo que debería suceder es esto, que les estoy marcando acá en línea punteada. ¿Bien? Y fíjense que acá se ve clarito
se ve clarito un ERIT. El paciente disparó el ventilador, hay contracción de los músculos respiratorios, hay relajación, se dispara el ventilador y la actividad eléctrica del diafragma comienza acá, cuando el ventilador ya se disparó. Acá lo tienen en función del tiempo. Esto que se ve en violeta es la actividad eléctrica del diafragma y arriba en blanco lo tienen superpuesto a la presión de la vía aérea. Es un ejemplo muy, muy, muy interesante. Sin embargo, nosotros estaríamos pensando que estos fueron los músculos inspiratorios del paciente. Bueno, creo que no sé cómo estamos. Si quieren podemos responder preguntas. Si quieren Sí, tengo ¿te un caso parece que más, como quieran. vayamos? Ya venimos, sí, Vamos. en una Sí, hora dale. venimos ya, pero Estamos me bien. interesa que también, yo que sé, que participes, ¿no? Sí, lógico, lógico. Y bueno, Ahí, no sé, ahí dejo de compartir nos pantalla. peleamos un poco. Sí, 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 sí. Escúchame, no sé si querés seguir, porque había quedado pendiente una respuesta para Silvia a propósito, ella había Dale. preguntado por el trigger reverso Sí. y había preguntado, espera, que cómo podría solucionarse y cuáles eran las posibles causas del trigger reverso. Cuando vos que te Sí, cuando se me caíste, desconectó. yo le decía que al día de hoy no había una evidencia contundente, sólida, que muestre cuál podía ser una de las posibles soluciones para el trigger reverso. Por ejemplo, hay un paper, si yo no recuerdo mal, es de Rodríguez, que muestra que una cosa que es, uno diría, bueno, pero esto es una obviedad. Bueno, lo cierto es que él lo reportó, ¿no? Dice, si el trigger reverso es consecuencia de la activación del diafragma en respuesta a una insuflación pasiva del tórax. Ujú. Entonces, si yo le reduzco la frecuencia respiratoria a ese paciente, va a reducir la incidencia de trigger reverso. Y en efecto es lo que observaron, Claro. ¿no es cierto? Sin embargo, esto, claro está, no quita, no deshace la situación por la cual se genera el trigger reverso. En el trigger Exacto. reverso podemos sospechar alguna mediación en algunos casos. Hay un paper muy interesante que salió el año pasado, que yo mencionaba los otros días, salió en Critical Care, el autor es Roberto Brito, es un reporte breve sobre 20 pacientes. Bien, mostraban que algunos pacientes de estos 20 que ellos estudiaron, algunos pacientes no importaba si el paciente estaba en modalidad de presión de soporte, en modalidad de ventilación asistida proporcional o en modalidad NAVA. Eso no importaba. Lo que observaban era que un grupo de pacientes, había un subgrupo específico de pacientes que generaban trigger reverso con dobles disparos. Es decir, en el medio del disparo del respirador, en el ciclo mecánico, el paciente se metía más tardíamente, antes que temprano, y finalmente terminaba por generar un segundo ciclo. Y dicen ellos, dicen los autores, que en ese segundo ciclo, con apilamiento, como mostrabas hace un ratito, en el segundo ciclo se observaba una mejoría del volumen de fin de expiración, lo cual por cierto podría ser lógico, pero sobre todas las cosas se observaba una mejoría de la compliance, lo cual ya no es tan lógico. Toda vez que compliance es el delta de volumen sobre el delta de presión, y estamos hablando de un apilamiento de respiración, uno diría, bueno, pero la compliance no debiera mejorar porque tendría que haber sobredistensión. Y ellos observaron lo contrario, por lo cual adjudican esos eventos a distintas variaciones que puede tener el paciente y que son normales, esas variaciones en el ritmo respiratorio, posiblemente como si fueran suspiros, ¿no? Esto que voy a decir ahora no lo dicen ellos, es un agregado mío. Tal vez se habían quedado corto con el nivel de PIP, entonces Claro. necesitaban meter un volumen de reposo mayor y por eso existían dobles disparos. Pero lo cierto es que existía un trigger reverso con un doble disparo, este, y ellos observaron que a priori no podía catalogarse esto como deleterio, como injuriante, sino más bien
lo consideran así, si bien no lo dicen, como beneficioso, como es una alteración esperable que todos, cada uno de nosotros tenemos, ¿no es cierto? Porque vamos a esperar que el paciente que está crítico no tenga estas alteraciones ventilatorias si nosotros estamos sanos y sí las tenemos. Eh, Ahora, si esto es la solución, yo no sé si es la solución, la verdad es que no lo sé. Sí entiendo que hay distintas causas por las cuales se puede generar un trigger reverso. Exacto. Nosotros estábamos discutiendo junto con Mauro la vez pasada los distintos orígenes por los cuales viene un trigger reverso y sabemos que puede haber un patrón de arrastre, una cadencia de arrastre que llamamos entrainment, o también puede no haberla y sin Sí. embargo se da igual, ¿no? El trigger reverso. Es muy posible que haya algún tipo de reflejo de integración medular inferior, es decir, de integración sensorio-motriz inferior, que desencadene esta acción como respuesta ante la falta de volumen. Pero la verdad es que son todas hipótesis, ¿no? Creo que es interesante lo que vos decís, la pregunta también, obviamente, y creo que, como vos bien dijiste, hay diferentes causas por las cuales puede ocurrir trigger reverso, algunas que necesitan el centro respiratorio, otras que no, como vos bien dijiste, entonces se vio en pacientes con muerte cerebral. Y entonces, como que puede ocurrir en muchos contextos y por muchas razones. Y eso creo que hace a la heterogeneidad de la respuesta, ¿no? Si a todos los pacientes estos, un grupo heterogéneo en donde ocurre este evento, le hacemos lo mismo, subir la PI, bajar el volumen, probablemente tengamos respuestas distintas, eso sería lo lógico, ¿no? Y que creo, en mi opinión, creo que es un poco lo que vemos. Algunos pacientes responden aumentando la PIP, otros pacientes no, algunos disminuyen la incidencia de ocurrencia, otros no. Algunos pacientes, eh, bueno, diversas respuestas. Creo que tiene que un poco que ver con eso. Sin embargo, creo que uno podría de alguna manera unificar todo diciendo que mientras más ocurre el evento y mientras más magnitud tenga el evento de ocurrencia en términos de esfuerzo del paciente, sin duda parece ser que hay más riesgo de injuria. Ahora, Sí, claro. cuando el contexto del paciente todavía encima es crítico, inflamación sistémica, local, bueno, podemos pensar que es el peor escenario en el que puede ocurrir este evento de alta magnitud. En cambio, si el paciente está fuera de este contexto, no está crítico, vamos a decirlo así, y los esfuerzos no son de alta magnitud, bueno, hay cierta discusión en este contexto si son perjudiciales realmente o no. Y así como otras asincronías también, ¿no? Me voy saliendo un poco del trigger reverso y expandiéndome un poco a otras asincronías, ¿no? Y creo que, bueno, es un paper que hicimos hace poquito con Adri y otros colegas, habla un poco o discute un poco este tema. Pero creo que como que hay varias aristas, todavía no llegamos a unir todos los puntos y a poder entender bien, pero esto que yo digo es mi opinión y creo que es lo más lógico que podría llegar a suceder. Es decir, es una posibilidad. Ahora, para ver si es probable que sea eso, hay que seguir investigando, ¿no? Pero parece ser que podría ser una posibilidad. Che, y acá hay otra pregunta, Mauro, pero me voy a tomar el atrevimiento de modificarla porque el fentanilo no es un inotrópico, pero sino que es más bien un opiáceo. Y preguntan si hay un paciente que tiene bajas dosis de fentanilo, si vos crees que estando en ventilación mandatoria controlada por presión, podría pasarse a ventilación espontánea, en este caso ventilación con presión de soporte, siendo que ese paciente presenta actividad diafragmática, pero la pregunta es si considero que el fentanilo como opiáceo, como tal, afecta directamente el centro respiratorio, si lo puedo pasar o tengo la posibilidad de pasarlo a ventilación espontánea, ¿no? Bien. ¿Querés contestarle vos y después yo le digo? Pero, Dale, sí, obvio. Creo que quisiera por lo menos hacer porque creo que esto va a dar para que quizás ahora hablemos unos segunditos de otras drogas que también influyen en el centro respiratorio, ¿no? Sería lógico. Y creo que en ese sentido, eh, creo que hay 4 personas esperando, ¿eh? Perdón, me voy a porque vos aceptar. tenés el host. Sí, claro, me acabo de dar cuenta, hay 4 personas, ahí está, ya los admití.
Ahí está. Ah, mira, Guille Montiel está conectado. Eh, creo que No, esperá, un que poco. se estaba conectando Guille, Sí, 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 acaba de entrar acá al grupo. y Hola, bueno, Guille. que conteste. Bueno, Hola, hola, ¿cómo les va? ¿cómo anda, ¿Qué, Guille? ¿Todo bien? qué hace Guille? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo Bien. bien? Justo te vimos Che, acá entrar y justo hay una pregunta acá. Ahí te la va a dar. No sé si creo que vos no alcanzás a verla porque entraste recién, ¿no? No le aparecen las preguntas de él. no, Ahí está pero la se orden la, de Recién entró. mandársela. se la digo Dale, yo. Che, Guille, dale, bueno, dale. para quien no conozca, Guillermo Montiel es un amigo de la casa, conocido hace muchísimos años, y también está dedicado a todo esto que estamos discutiendo ahora. Y la pregunta viene a propósito de un paciente con difusión, con bomba de difusión continua de fentanilo a muy bajas dosis, pero que está en una modalidad de presión control y a pesar de eso tiene actividad diafragmática. Entonces la pregunta viene por si es conveniente pasarlo a presión de soporte, ¿no? Siendo que el fentanilo, inclusive a bajas dosis, afecta directamente la función del centro respiratorio. Y esto se sucedió justo en el momento que entraste. Yo dije, va, que ¡Wow! conteste él. No. Unas, una señal. Mira, en principio, siempre que haya actividad del centro respiratorio y este no esté muy que sea muy ritmo, el ritmo esté muy bien marcado y fijo, por ahí es preferible tener una presión de soporte. Con respecto a la presión control, podría estar en presión control siempre y cuando tuviera un TI muy fijo. Habitualmente eso lo usamos cuando las frecuencias respiratorias quizás están un poquito más altas o vemos un patrón on-off que esté muy fijo. Pero, ¿cuál es el problema del fentanilo y el soporte? Es que de acuerdo a cómo lo vaya metabolizando, de acuerdo a cómo vaya haciendo, por ahí el paciente empieza a tener menor actividad del centro respiratorio y entonces ahí uno podría empezar a tener algún tipo de problemas con la hipoventilación. Por lo tanto, el mejor, lo ideal, no sé de qué paciente están hablando, pero lo ideal en este caso es tener una presión de soporte y un volumen asegurado con aumento de presión de soporte, como si fuera un modo IVAPS, AVAPS o alguno de estos No, que te aseguran volumen. Eso creo que es por lo que vos venís diciendo, Daría. Es decir, la presión de soporte eh, respondería a la actividad del centro respiratorio, no le estaría imponiendo un TI, eh, pero en caso de que hipoventilara, ahí ya lo podría tener con un volumen asegurado, con aumento de la presión de soporte sobre estos modos que algunos llaman híbridos o como quieran. No sé si me entré bien, pero creo que haría eso. no, sí, 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 de hecho el venía por paciente ahí. no era, sí, no era un Ah, paciente en específico, ah, no había un contexto, digamos. ok, ok, Sí, Eh, sí. Ahí dice, por ahí ahí un dice Silvia, poco, excelente. Supongo que el excelente es por la respuesta, ¿no? Muchas gracias, sí, por la respuesta. un poco citando a un tal doctor Montiel, eh, que por ahí, que yo decía, viste, esto nos va a llevar a hablar de otras drogas y qué sé yo. Creo que Guille siempre nos dice, bueno, ¿qué es el drive? ¿No? Pues decir, che, una droga que afecta al drive, ¿qué es el paciente que tiene drive? Bueno, el drive tiene, como dijo Guille, tiene ritmo, tiene una intensidad, el ritmo es un tiempo inspiratorio, un tiempo expiratorio, neuronas distintas manejan esto. Y entonces podemos decir que en términos de intensidad tenemos el esfuerzo. Ella nombró esfuerzo. El paciente tiene esfuerzo, tiene actividad diafragmática. Y en términos de ritmo, son los tiempos que maneja el paciente, inspiratorios y expiratorios, y un tiempo total. Y eso nos da una frecuencia respiratoria. Así que hay distintas drogas que van afectando más una cosa que la otra, ¿no? Algunas más afectan más el esfuerzo del paciente, vamos a decir el área bajo la curva de la presión, y otros afectan más la frecuencia de ocurrencia de estos eventos respiratorios, del esfuerzo. Y creo que siempre y cuando, como dijo Guille, tengamos la Mira, presencia de un drive necesario para poder disparar el ventilador y un esfuerzo, creo allá, que lo que es mejor necesito es, que te voy a poner esta pestañita aquí, hay alguien que ¿vale? No. está... Sí, sí, hay alguien que se metió ahí. No. ah. Bueno, No, no, no sé qué en se metió. resumen, creo que es un tema re interesante en Mira, donde voy a colocar se esta puede pestañita y así, hablar largo ¿ya? rato. Lo que pasa es que cuando voy a colocarlo de allá, se me saldrá de acá, entonces coloco de allá, se me saldrá de ¿Vos allá y podés así te mutear, Adri, ahí de... Sí, ¿Ah? no, no, eso tenés que hacer vos, que tenés vos el ¿Yo? host. Sí, La lo idea tenés es vos. que Listo.
Ahí está, ahí está, ahí está. Eh, bueno, nada, creo que es un tema re interesante y que podemos identificar y poder observar distintas reacciones del drive y del esfuerzo de acuerdo a la droga que estemos utilizando, pero en normas generales tenemos herramientas al pie de la cama para poder monitorizar el drive, tenemos la P01, tenemos presiones de oclusión y eso nos da un poco de mayor seguridad, ¿no? Tenemos un monitoreo al pie de la cama. Sí, igual, bueno, nosotros tenemos mucha relación, pero no te quiero comprometer, a pesar de que sé que vas a decir que sí. Podríamos dejar, sí, para un segundo Sí, encuentro y sí, lo dejamos, no sé, no sé, voy a decir algo ahora al aire. Dentro de un mes nos juntamos nuevamente para hablar de esto, ¿no? sí, Del sí, sí, drive sí, sí, sí. respiratorio, ¿no? Es algo interesante, sí, definitivamente sí. Che, acá hay otra pregunta que no la quiero dejar pasar Sí. porque la hace alguien desde España. Saludos. Dice, ¿se podría modificar de alguna manera ese disparo reverso modificando el trigger y pasarlo de presión a flujo? ¿Podríamos modificar algo ese tiempo de retardo? Siempre hablando de disparo reverso, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, 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 entiendo, yo entiendo que sí. Creo que, o sea, por definición, ¿no? Lo que estuviste vos diciendo y lo que está descrito, el ventilador precede, está antes que el paciente, antecede al paciente, perdón, ¿no? Entonces, en ese ¿Eh? sentido, no hay, digamos, no habría ningún trigger ahí, digamos, el ventilador está dando una respiración mandatoria. Podemos complejizarlo un poquito más, puede haber un autodisparo y eso puede provocar esta respuesta del paciente y ahí no tiene ningún efecto el trigger que tenga seteado, ¿no? Porque justamente... No, sí, yo creo que no, yo creo que la respuesta a ambas cosas es no, Exacto, o al menos por ahora, ¿no? Al día de hoy. claro, Los orígenes del trío reverso pueden ser diferentes, ya lo discutimos esto, inclusive hasta podemos mencionar que puede existir un patrón, una cadencia de arrastre, o puede no estar presente, en el caso, como mencionabas recién, ¿no? De un disparo exacto. automático, y así todo, el trío reverso se presenta, pacientes con muerte cerebral, es decir, eh, a mí me gusta, bueno, no sé qué piensa Guille de esto, pero a mí me gusta pensar que allí existe un fenómeno, un procedimiento, un algo mediado por el reflejo de Hering-Breuer de defensa de volumen. Y esto es por ese motivo el paciente genera el disparo reverso. De hecho, fíjate que el disparo reverso si bien el primer reporte de disparo reverso es del año 97, del año 2000 para acá se empezó a ver muchísimo más cuando se empezó a utilizar la ventilación protectora pulmonar con bajo volumen tidal. De Claro. manera que lo primero que me nace pensar es que tiene que ver con esto, o por lo menos me gusta pensar que hay un reflejo de Hering-Breuer metido allí en el medio, a los fines de restablecer el volumen pulmonar de fin de expiración y evitar el vacío pulmonar. No sé, Guille, si vos estás de acuerdo con esto o yo estoy diciendo una barbaridad, pero me interesa la No, opinión. no, sí hay alguna estimulación mecánica casi seguro, seguro. Es decir, que el trigger reverso, en principio, el diafragma es triggereado por el respirador, como para decirlo al revés, ¿no? De esa manera, porque lo antecede. Eh, Hering-Breuer es específicamente, creo que no sería justamente sería al contrario a Hering-Breuer, pero Hering-Breuer sería al contrario, el Hering-Breuer, voy a aumentar el TI, voy a alterar la FR cuando tengo volúmenes altos, pero acá está lindo pensar esto que vos decías de compliance muy baja, elastancias muy altas y flujos altos iniciales. Posiblemente, tal vez quizás haya algún reflejo de que estoy, algo que no me gusta hacer, que es fabular mucho, que es justamente una entrada rápida en un sistema poco complaciente, podría estar desencadenando algún tipo de reflejo. No te lo sabría decir. No tenemos tampoco un modelo de paciente que podamos estudiar de esa manera, pero ahí en algún momento
cuando el electromiograma sea algo más frecuente en las terapias intensivas, se podría llegar a jugar con algo de eso también, ¿no? Pero, pero, pero es algo que uno pensaría que es mecánico. No sé si Herenbrewer, porque Herenbrewer sería volúmenes altos y esto lo vemos al principio, donde todavía el volumen no está, pero sí está algo de lo que vos decías, que es el flujo que está entrando en un sistema poco complaciente. Eso posiblemente esté estimulando algún receptor de irritación que podría estar desencadenando eso. Es como, ¿vieron cuando le dan un golpe al músculo, al cuádriceps, y hay una contracción? Ahí es. eh, yo siempre digo que el diafragma sigue siendo un músculo, es especial, tiene algunas fibras raras, pero sigue siendo un músculo y mucho del comportamiento también son dos neuronas que la van a estar activando y sigue siendo un músculo. Entonces, tal vez quizás como hacen un golpe en un músculo y hacen a veces esos reflejos miotónicos en algunas patologías en relación con alteraciones del calcio y todo eso, puede estar algo así relacionado. Pero no exactamente Herenberger, pero sí es algo mecánico. Entonces, el trigger el respirador, por algún mecanismo, está triggereando al músculo. Es al revés. Así que la primera respuesta es seguro que no. Pero es interesante seguir jugando con esto que vos decías de flujos, presiones y compliance alterada. Che, Mauro, escuchá, en esta sí vas a tener que contestar, y es Sí. una pregunta que viene por otro lado, y es a propósito de la interfaz para BNI, pacientes con EPOC, ventilación no invasiva, evitar fuga y demás. Bueno, creo que un poco o sea, es una pregunta que en primera instancia responde mucho al paciente, ¿no? Es decir, hay cuestiones, obviamente, de interfaces, y después está la cuestión de, como dice, che, ¿cuál es el mejor zapato para caminar? Y el que te quede cómodo, el que no te apriete el dedito chiquito, que no te toque el juanete. Bueno, esa es la cuestión individualizada, hay que buscar el mejor máscara para el paciente. Ahora, dentro de las máscaras, de las interfaces que tenemos, creo que una de las más utilizadas y por ahí que tienen quizás más problemas para este tipo de pacientes incluso, son las Total Face, ¿no? Y es porque son más genéricas y por ahí se adaptan como más genéricamente al rostro del paciente, pero en cuanto empieza a haber fugas, tienen bastante volumen, depende del ventilador que estemos usando también, y ahí entran en juego otras variables más técnicas, son ventiladores dedicados, no dedicados. Nosotros utilizamos más máscaras oronasales, este, y, y te podría decir que si además le agregamos ventiladores dedicados y además le agregamos máscaras venteadas, entonces sería mi elección personal. Bien, Eh, y no sé si, perdón, yo quiero, no sé, igual ahí Irma, está Guille y creo que Guille por ahí podría pensar parecido o distinto. No sé si ya se fue o si sigue, ahí está. No, Hola de no, vuelta. no, no. Estoy totalmente de acuerdo, eso es lo que hacemos, además de el otro concepto que agregamos a los pacientes que van a estar ventilados 24 horas por día, o más de 20 horas por día, es a estos pacientes hay que agregarles termodificación activa. Entonces, la peor máscara, la que combato día a día y digo, no usen por favor esa máscara, es la Performance o la Total Face, porque es la máscara que peor se va a relacionar con el trigger del paciente, mayor espacio muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Las que más usamos son, como nos decía Maui, y estamos utilizando mucho ahora también las que llaman, son oronasales, pero híbridas. eh, y como siempre, hay que adaptarlas al paciente. Hemos llegado, sobre todo gracias a Catalina Cirotti, hemos llegado a usar mucho las Oracle, que no se consiguen mucho en el mercado, eh, que son las bucales, pero eso creo que son las mejores, pero son las más complejas porque sí o sí, eso sí o sí la tenés que usar con termohumidificación activa. Máscara oronasal, eh, equipo de flujo continuo y termohumidificación activa. Eso totalmente de acuerdo. bien, y si hay algo más, yo quería decir, no sé,
Inma, decime si se contestó esa pregunta que habías hecho a propósito del trigger reverso, porque, no sé, Sí, eh, creo que es una pregunta o sea, compleja en el sentido de que, no compleja, perdón, sino que el trigger ahí no juega ningún papel. Sin embargo, sí creo que se pueden modificar, es decir, el paciente en el trigger reverso entra a determinado tiempo, ¿no? Con la respiración mandatoria del ventilador. No tiene mayor implicancia en la utilidad, por lo menos por ahora, pero si uno cambia el tiempo que dura la inspiración, el ciclo, la parte en donde entra el paciente va cambiando, obviamente, porque siempre entra al mismo tiempo. Vos cambiás el tiempo mecánico y ahora tenés una entrada que en términos del tiempo mecánico es más tardía. Pero, o al revés, o la vas prolongando el o más tiempo, temprano, claro. pero no creo que, por lo menos por ahora, más a los fines de entender cómo es el fenómeno que está sucediendo, que esto es algo que hemos compartido con Adri, mostrando imágenes, haciendo justamente este jueguito, no creo que tenga ninguna utilidad a los fines de evitarlo, digamos. Bien, ¿y hay alguna pregunta más que quieran hacer a propósito de esto que discutimos en estos días? ¿Algo más de esta tarde? Sí, bueno, en el caso que no haya más preguntas, ya queda la invitación para un próximo encuentro. En este caso vamos a hablar de Drive, ¿no? Porque conversamos hace un ratito. Algunas herramientas podemos discutir, yo qué sé, no sé, ¿no? Esto Sí, que sí, obvio, mencionabas obvio. vos, si te parece, ¿no? Obvio, obvio. Quería agradecerles a los chicos que están conectados porque veo que todo el tiempo hubo aproximadamente entre 30 y 35 conectados, se mantuvo. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. No sé si fuimos la radio de las, de la radio de las Sí, 6 de la tarde, mientras claro, comen, bueno, plancha, todo buenos mates, pero estuvieron ahí. no, está muy bien, está Una, muy bien, buenas está muy tardes, bien, chicos. está muy bien. ¿Qué hace Miguel? Miguel es Hola, de Adrián. Río Negro, es del sur. Acá Ah, estamos mira. ya está empezando a aparecer el frío, característico de la Patagonia. Así que, bueno, no sé si lo verán, porque estoy en la guardia en este momento y tengo una señal bastante inestable de internet, así que me perdí gran parte de la charla y recién hubo un procedimiento, así que bueno, me incorporo ahora en el final. Con respecto al trigger reverso, que viene precedido por un disparo mandatorio, ¿no? ¿No es así? Ujú, Eh, ¿qué tanto, o sea, qué volumen del trigger, el que se apila, podemos considerar que no sea deleterio para el paciente? O sea, ¿se entiende cuál es la pregunta? Pues si nosotros tenemos un BT seteado y es el que se inicia, el que mete el ventilador, y aparece el trigger reverso, estaríamos sumando ese BT del trigger al seteado. ujú. ¿Sería así, Adrián? Sí, 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 claro, claro, sí, sí, sí. Esto es considerando que el paciente esté en volumen control. Porque el paciente Exacto. está en Sí, presión control, eso ya no no, sucedería tan así, exactamente. porque se controla la presión, muy probablemente el volumen que ingrese en la segunda instancia sería un volumen muchísimo menor, toda vez que el paciente no logró desembarazarse del volumen tidal previo, ¿no? Ajá. Eh, por un lado. Por otro lado, tengo que decir algunas cosas aquí. La primera de ellas es retomar el paper que mencioné hace unos momentos a propósito de los dobles disparos generados por trigger reverse y Sí. demás, que un equipo de la Universidad de Chile observó que no es deleterio, que pueden ser Ujú. interpretados como modificaciones de la ventilación, propias de la ventilación, observando inclusive hasta mejorías en la compliance secundarias al ingreso del segundo volumen. Y el segundo que tengo que nombrar es también de Chile, pero en este caso es de Felipe Damiani, que en un modelo animal mostró que ese trigger reverso, perdón, esto que voy a decir ahora no es para pulmón, sí para diafragma. Ese trigger reverso no es deleterio toda vez que esa contracción excéntrica que realiza el diafragma o esa contracción posinspiratoria que realiza el diafragma tenga o represente un producto presión-tiempo cercano a los 100, 100, 103 creo que menciona en el paper, y una presión en centímetros de agua cercana a los 7, 10
centímetros de agua. Ahora, si esa presión que genera el paciente se excede de estos valores, entonces sí, ya es deleterio. Felipe Damiani lo mostró en este caso con, eh, Anchos. con muestras, con biopsias de diafragma, biopsias musculares del diafragma, y cuando el esfuerzo era muy superior, entonces sí ya era deleterio. Si no, no lo es. Si no, no lo es. Tanto que menciono dos papers más y ya abandono, si le doy la posta a Mauro si quiere contestar. Menciono un paper de Rodríguez también que mostró que los pacientes con trigger reverso tenían menor mortalidad, al menos en esa subpoblación que él estudió. Y un paper más de Mellado Artigas que mostró que si los pacientes tenían trigger reverso durante las primeras 24 horas tenían mayor posibilidades de pasar a una prueba de ventilación espontánea y superarla. Eh, Esto es de alguna manera algo así como diciendo, bueno, ese músculo todavía está activo y evitaríamos de algún modo la atrofia por desuso, ¿no? Al menos por estos resultados que acabo de mostrar, que acabo de mencionar, perdón. No sé si vos querés agregar, Mauro, algo a esto que preguntaba Sí, Miguel. sí. De hecho, estaba pensando y digo, por ahí creo que me gustaría llevarlo de lo más simple a lo más complejo. Creo que lo más simple es, ok, sería una pregunta parecida a si todo volumen de 100 mililitros kilo es protectivo por el número per se, ¿no? Y ahí ya tenemos que decir que no, porque las características mecánicas van a hacer que ese mismo volumen se traduzca al menos en la globalidad de las presiones que estamos viendo, presiones elásticas muy altas, por ejemplo, en algunos pacientes, no en todos. Y eso va a hacer que, obviamente, siguiendo la misma lógica, una respiración con trigger reverso probablemente no tenga la misma presión elástica en todos los pacientes. Y en ese sentido, una presión transpulmonar o una driving de la vía aérea no va a ser igual con el mismo trigger reverso en distintos pacientes, con distintas características mecánicas. Entonces, creo que a priori la respuesta es el efecto es individualizado. Es decir, el efecto depende de las características mecánicas de ese sistema. Mientras más elástico es el paciente, y bueno, si le agregamos un volumen y además el paciente se mete con un esfuerzo y el volumen está a 6 mililitros kilo y le estamos agregando 12 mililitros kilo, y todavía no sabemos cómo se distribuye ese volumen en los pulmones. Todavía tenemos que pensar que esos 12 por ahí en alguna zona del pulmón, que tenga efecto péndulo o lo que sea, termina siendo mucho más. Y entonces, sí, es muy deleterio. Creo que lo pensaría por ese lado, pero a los fines de conceptualizar esta historia y no dar una respuesta ni de sí ni de no, sino decir, che, depende de las características mecánicas del paciente. Probablemente los tipos que sean más complacientes y capaz que no les genere demasiada historia. Siempre y cuando la magnitud del esfuerzo no sea tan grande, y esto que dijo Adri, relativo al músculo, ¿no? Porque hay que separar, como decir, che, esto pasa en el pulmón, esto pasa en el músculo, por ahí las dos cosas son malas y por ahí guarda que por ahí no, por ahí es malo solo para el pulmón y no para el músculo, qué sé yo. No sé Bueno, y si no abrí sé, un si, poco ahí. perdón, si yo iba a decir otra cosa, Miguel, no sé si esto está Sí, bien sí. o- No, está perfecto, sí, sí, se entiende de que sí, depende de cada, también de lo que decían recién de cada paciente, ¿no? Sí, 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 se entiende. Gracias. buenísimo. Y la última es algo que me pide a mí, Emanuel, y esto es explicar lo del trigger reverso respecto de la frecuencia. Esto es así, es bastante simple, pero asume un supuesto. Y ese supuesto es que el trigger reverso sea consecuencia de una cadencia de arrastre. Esto es un trigger reverso que se sucede por un patrón repetitivo. Si no fuera así, entonces esto que yo voy a decir no aplica. El estudio lo que mostró fue que el trigger reverso, siempre que dependía de un patrón de entrainment, podía reducirse con la simple maniobra de reducir la frecuencia respiratoria. Porque el trigger reverso puede venir en distintos patrones de aparición, que pueden ser 1-1, 1-2, 1-3, ¿no? 2-3, 1-4. Y estos son patrones que muestran que cada tres, por ejemplo, cada tres ciclos respiratorios mandatorios que realiza la máquina, entonces cada tres hay un trigger reverso.
En ese caso sería un patrón de 1-3, ¿no? 1 cada 3 ciclos. Ahora, si el patrón, imaginemos por caso que el patrón es de 1-2. Cada 2 ciclos hay un trigger reverso. En ese caso, si el paciente tiene una frecuencia respiratoria de 20, uno podría esperar observar 10 triggers reversos. Cada 2 ciclos hay un trigger reverso. Pero si yo paso esa frecuencia respiratoria de 20, voy a hacer un ejemplo bastante burdo, ¿no es cierto? Pero si paso esa frecuencia respiratoria de 20 a 10, entonces eso ya no va a suceder, porque ahora la cadencia de arrastre se va a suceder 10 veces en un minuto y no 20. En consecuencia, la cantidad de triggers reversos que va a haber va a ser menor también. Y esto es lo que se mostró, si no recuerdo mal, en el paper de Pablo Rodríguez. Reduzco la frecuencia respiratoria, entonces la aparición del trigger reverso reduce también. Pero por supuesto que esto contempla el inicio del trigger reverso como consecuencia de una cadencia de arrastre, ¿no? Si eso no está presente, entonces ya es diferente. No sé, Manuel, si contesté esto. Bueno, Sí, excelente, gracias, ok, gracias. dice, perfecto, perfecto. Bueno, Mauro, bueno, muchas gracias por engancharte, muchas No, gracias a todos por estar del otro lado. gracias a vos, Adri. Gracias por participar de esto, Guille, gracias A por Guille estar ahí. también, que estuvo en eso. Sí, obvio, al final se enganchó y Sí, lo enganchamos para contestar cosas, pero lo muchas gracias agarramos. también por estar ahí, por participar. La intención era compartir algo, no sé, pelearse un rato, ¿no es cierto? Que siempre sale algo interesante de todo esto. Compartir experiencias, yo no sé, me parece que es lo más lindo, lo más interesante, ¿no? Y me parece que lo logramos. Queda la propuesta, queda la invitación para el próximo evento, no sé, en un mes nos vemos y vemos qué podemos arreglar para hablar de otras cosas, ¿sí? Si les parece bien y compartimos otro ratito. Bien, bien. Felicitaciones, chicos. Realmente es la primera vez que con Magui hablamos siempre, estamos todos los días juntos, pero realmente hay un tema que hace mucho tiempo hablábamos con Matías Madornos, que era tener una especie de club de fisiopatología aplicada, y creo que realmente, Ajá, Adri, lo estás logrando. Así que muchas felicitaciones y voy a tratar de comprometerme para la próxima estar. Hay estamos muchas cosas bien. interesantes para hacer. Alguna vez vamos a hacer. ¿Saben cómo empezó el PLAC? Bueno, empezó El, así. el grupo PLAC. Así, El el plan, grupo sí, sí. PLAC. Hay gente conocida como Nora Proyar, Irene Sí, Telias, sí, bueno, están sí. todos ahí, ¿no? Y empezó así que si hacemos alguna reunión presencial, yo prometo poner el vino, así que ojo, y no es Pues, menor, sí, ¿eh? no es poca cosa, no es poca cosa. Sí, bueno, Bueno, muchas dale, gracias por estar ahí. Eh, felicitaciones.